Estoy muy contento porque hoy nos acompaña el contador Daniel Ortiz, maestro en impuestos. El maestro Daniel nos va a acompañar porque nos va a explicar de una manera muy sencilla. Él ya sabe que ustedes tienen un perfil de administración de empresas y nos va a explicar hoy acerca del impuesto sobre la renta, unas generalidades de qué es y cómo se calcula. Vamos a ver el impuesto sobre la renta para personas físicas y para personas morales. Y mañana vamos a abordar, nos va a acompañar también para explicarnos acerca de cómo se calcula y algunos aspectos importantes del IVA y del IEPS. Es decir, los tres impuestos de mayor recaudación federal. El maestro Daniel nos va a hacer favor de explicarnos una parte hoy y otra parte mañana para que tengamos estas bases muy prácticas y que sobre todo nos puedan ser de utilidad ya en el ejercicio de la administración de empresas para la toma de decisiones. Daniel Ortiz, ¿estás de acuerdo que esta clase se grabe con fines académicos? Sí, no hay ningún problema, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy bien, jóvenes, pues empezamos. Daniel, son todos tuyos y muchachos. Muchas Adelante. gracias, Carlos. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Entonces vamos a tratar de esquematizar de una manera un poquito más digerible, por decirlo de alguna manera, si es posible que hablar de impuestos de una manera sencilla. Lo vamos a tratar de hacer en estas dos sesiones, ¿sí? Me voy a permitir compartir un poquito algún material que me va a servir de guía para la plática. Abordar un poquito tal vez lo que ustedes ya tocaron en sus temas introductorios, ¿sí? De manera muy genérica, todo el mundo sabemos que estamos obligados a pagar impuestos, principalmente con la función de que esos ingresos que percibe el Estado a través de las contribuciones o impuestos en específico, tienen una finalidad que es la de cubrir o solventar los gastos públicos a los cuales obligadamente el gobierno tiene que afrontar y darnos ciertas contraprestaciones en cuanto a esa prestación de servicios. Bueno, también ustedes posiblemente escucharon o ya escucharon que la base fundamental o inicio de la materia fiscal en todos los niveles es la Constitución. Como marco introductorio, podríamos decir entonces que va a ser importante para nosotros el inicio del sistema tributario, que es la Constitución política. Va a ser importante el Código Fiscal de la Federación, básicamente en dos artículos. El artículo primero, que lo vamos a tocar ahorita, y el artículo sexto, para mí el más importante en materia de causación de impuestos que tenemos a nivel federal. Entonces, uno de los grandes temas o situaciones a los que nos enfrentamos como en la materia fiscal, ustedes van a descubrir que la materia fiscal, yo le digo a mis alumnos de la facultad, es una telaraña, ¿sí? Es tan compleja la materia fiscal que a veces tenemos que recurrir a diferentes disposiciones, a diferentes leyes, a diferentes interpretaciones, a diferentes resoluciones administrativas, a un montón de documentos, que es lo que nos hace que se nos complique mucho la interpretación o la aplicación de los impuestos. Y luego aparte, pues nos vamos a enfrentar a los criterios o interpretaciones que pueda hacer la propia autoridad o los criterios e interpretaciones que impongan o realicen el sistema judicial, los jueces. Bueno, pero pues eso ya es un tema un poquito más complejo y para más adelante. Ok. ¿Por qué es importante que yo inicie diciendo que son importantes estos tres artículos de manera inicial? La Constitución, el artículo 31, el Código Fiscal, el artículo primero, y el Código Fiscal, el artículo 6. Ahorita lo vamos a entender de una manera un poquito más sencilla, ¿sí? Ok. Partiendo de esa idea inicial de que las contribuciones, los impuestos son para cubrir el gasto público, ¿sí? Ya nos quedó claro que esa fracción cuarta del artículo 31 que señala esa obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público, ya sea el federal, el local, etcétera, dice, pero hay una parte que se destaca mucho, dice, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, ¿sí?
Recordemos que la Constitución no es una ley fiscal. Sin embargo, ahí surge o tenemos la semilla inicial de toda la materia tributaria en México. Esa idea la replica o la toma el Código Fiscal de la Federación, que ya es una ley tributaria, ¿sí? Algunos tratadistas le llaman una ley tributaria complementaria, una ley tributaria adjetiva, etcétera. Pero ahorita la parte que nos interesa es que ese artículo primero, el Código Fiscal inicia su redacción, por decirlo de alguna manera, ¿sí? También con la obligación que tienen las personas físicas y las personas morales de contribuir para el gasto público, y también destaca conforme a las leyes fiscales. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el primer aspecto que debemos considerar en materia tributaria, muchachos, es que todo impuesto debe estar contenido en una ley. Es decir, para que un impuesto tenga validez, tiene que ser un producto legislativo, tiene que ser una ley, tiene que provenir, ¿sí? A nivel federal del Congreso de la Unión, ¿sí? Sí, el poder, todo impuesto debe estar contenido en una ley. No obstante esto, también como comentábamos hace un momentito, pues esas leyes se van a ver afectadas, complementadas, ampliadas, inclusive hasta modificadas muchas veces, ¿sí? Con otros documentos. Los reglamentos, cada ley va a tener un reglamento que en teoría sirve para auxiliar a la persona para la aplicación correcta de la ley. Nos vamos a encontrar con disposiciones emitidas por la propia autoridad, lo que comúnmente se conoce como las famosas resoluciones misceláneas administrativas, que también tienen la intención de orientar al contribuyente y llevarlo un poquito para el cabal y buen cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y también nos vamos a encontrar, repito, con los criterios que puedan emitir los jueces, los tribunales. Sin embargo, el documento más importante, es una de las excepciones del principio de legalidad, es que todo impuesto debe estar contenido forzosamente en una ley. ¿Sí? Ok. Tal vez ustedes también en algún momento de sus materias introductorias o de temas introductorios posiblemente hablaron de esta lámina, ¿sí? Lo que se conoce como elementos operativos de los impuestos o elementos básicos de los impuestos. ¿Qué significa eso? Ok, bueno. Se llaman elementos básicos porque todo impuesto, ¿sí? Para que pueda operar, para que pueda funcionar, por decirlo de alguna manera, tiene que cumplir por lo menos estos 5 elementos, ¿sí? De tal manera que para que el impuesto operativamente resulte aplicable, para que el impuesto funcione, y partiendo de la idea que ya dijimos de que todo impuesto debe estar en una ley, bueno, pues la redacción, la literalidad, la estructura de la ley debe contener forzosamente muy bien identificados, muy bien señalados cada uno de estos elementos, ¿sí? De manera muy básica, pudiéramos decir que estos elementos son el sujeto, el objeto, la base, la tasa, tarifa o cuota y la época de pago, ¿sí? ¿Quién es el sujeto? ¿O qué vamos a entender por sujeto de una manera muy simplista? Bueno, el sujeto es aquella persona a la que la ley va dirigida. ¿A quién le está hablando la ley? ¿Para quién es la ley? Es decir, la persona que va a causar el impuesto que pretende recaudar el gobierno, ¿sí? Es decir, a quién le va a aplicar la ley? Ese es el sujeto. El objeto es lo que pretende gravar la ley. O sea, qué es lo que intenta? ¿Qué es lo que qué conducta o qué hecho o qué situación te va a convertir a ti persona en sujeto del impuesto? ¿Sí? Es lo que se conoce como la hipótesis legal de causación. Cada ley va a tener, ¿sí?, una situación jurídica, ¿sí?, que te va a convertir en sujeto del impuesto si la persona se ubica en esa hipótesis, ¿sí? Es decir, cada impuesto pretende gravar algo.
Ese algo, esa hipótesis, es lo que se conoce como hecho generador del crédito fiscal. Si tú te ubicas en esa hipótesis legal, tu persona, tu sujeto, te vas a convertir en causante del impuesto, ¿sí? La base, es decir, una vez identificado a quién le aplica la ley, cuál es la hipótesis que te convierte en causante del impuesto, pues te tengo que explicar sobre qué monto económico, sobre qué cantidad vas a causar el impuesto. Eso se conoce como la base, ¿sí? La base es el monto sobre el cual se va a causar el impuesto. Después viene, puede ser una tasa, una tarifa o una cuota. Entonces, hay diferentes maneras de calcular los gravámenes. La tasa es un porcentaje fijo, una tarifa es un rango que se conoce como impuestos progresivos. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. O la cuota o inclusive la combinación de tarifas, cuotas y tasas, ¿sí? Renta, por ejemplo, impuesto sobre la renta e IVA se causa, renta para personas morales e IVA se causa tasas fijas. Renta para personas físicas se causa mediante tarifa. Y, por ejemplo, IEPS se causa sobre tasa o sobre cuota. Entonces, repito, puede ser diferente los criterios de determinación del impuesto dependiendo del gravamen del cual estemos hablando. Y la época de pago, ¿sí? Ya sabes a quién le aplica la ley, ya sabes sobre qué te voy a gravar, ya sabes sobre qué cantidad vas a calcular tu impuesto, ya sabes a cuánto va a ascender tu impuesto y obviamente te tengo que decir, persona, cuál es la fecha máxima en la cual me tienes que pagar ese impuesto. El plazo legal para el pago del impuesto, o sea, la época de pago, cuándo me tienes que pagar el impuesto. Repito, todos estos elementos los tiene que tener forzosamente contenidos en la estructura de la ley. Se llaman elementos básicos porque ustedes escojan el que quieran, ¿sí? El que sea. Quítenlo, elimínenlo de esta lista y automáticamente el impuesto dejaría de funcionar. ¿De qué me sirve que me digan el sujeto, el objeto, la base y la época de pago si no me dices a cuánto va a ascender el impuesto? Pues yo nunca lo voy a poder calcular porque no me estás diciendo a cuánto es el impuesto. Oye, ¿qué pasa si le quito la época de pago? Pues sí, ¿de qué me sirve saber que soy sujeto, que ya caí en la hipótesis, que ya sé cuál es la base, ya sé cuánto asciende el impuesto, pero si no me dices cuándo te lo tengo que pagar, pues obviamente no te lo voy a pagar nunca. Por eso se llaman elementos básicos, operativos básicos. Para que el impuesto funcione, debe quedar completamente definido de manera clara y precisa cada uno de esos elementos para que el impuesto funcione y el gobierno federal, estatal o municipal, dependiendo el nivel de gobierno que estemos hablando, pueda recaudar esos impuestos. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí, Sí. profe, claro. Perfecto. Ok. También cuando hablamos de impuestos, y más por los impuestos que vamos a tocar entre hoy y mañana, ¿sí? Vale la pena de entender un poquito la clasificación básica de los impuestos. Hay autores que los clasifican atendiendo a muchísimos aspectos, a muchas naturalezas, pero nosotros el día de hoy nos vamos a conformar con una de las clasificaciones más básicas que tenemos en la literatura tributaria, ¿sí? Como dicen, hay de impuestos a impuestos. Hay impuestos con diferente naturaleza, hay impuestos con diferente finalidad, hay impuestos con diferente mecánica de cálculo, ¿sí? Bueno, todos los autores a través de la historia, ¿sí? Todos utilizan ¿cómo se dice? Clasificación inicial básica, ¿sí? Todos los autores que yo he leído o que he conocido coinciden con que esta clasificación es la inicial y de las más importantes y de las más socorridas por los tratadistas, ¿sí? Ok.
Podríamos decir que para efectos de los impuestos que vamos a tratar, repito, entre hoy y mañana, la clasificación que nos importa es la que distingue los impuestos entre impuestos directos e impuestos indirectos, ¿sí? ¿Por qué hacer esta clasificación legal o inclusive económica? ¿Por qué distinguir o por qué señalar como diferentes algunos impuestos? Bueno, ok. Esta clasificación obedece principalmente llamémosle a un criterio económico principalmente, ¿sí? ¿Cuáles van a ser aquellos impuestos directos y cuáles van a ser aquellos impuestos indirectos? De manera muy simplista, tratándose lo más básico posible para entendernos, eh, podríamos decir que un impuesto directo es aquel impuesto en el cual el sujeto causante del impuesto es la misma persona que paga el impuesto. Por eso se llama directo. El causante del impuesto es el pagador del impuesto, ¿sí? El caso más representativo que tenemos a nivel federal, obviamente, es el impuesto sobre la renta, ¿sí? El que obtiene el ingreso, el que obtiene la utilidad, el que causa el impuesto, lo tiene que pagar. Es la misma persona, el causante, que el pagador, ¿sí? Pues repito, por eso se llama impuesto directo, ¿sí? Persona, causante y pagador se confunden en la misma persona, es decir, son la misma persona. Esos son los impuestos directos, ¿sí? Un impuesto indirecto, ¿sí? Obviamente tiene que tener algo diferente con los directos, ¿sí? Bueno, esa diferencia estriba precisamente en que el causante y el pagador del impuesto son personas distintas, ¿sí? Yo causo el impuesto, pero no me cuesta a mí. Ese impuesto que yo causo, se lo cobro, se lo quito, ¿sí? A un tercero, que es el que realmente paga el impuesto, ¿sí? Los casos más comunes a nivel federal o más representativos a nivel federal son el IVA y el IEPS, ¿sí? Ese cargo adicional, el que la ley me permita o me obligue, mejor dicho, ¿sí? Es decir, oye, Daniel, tú vas a causar el impuesto, pero no te va a costar en tu bolsillo. Te doy la facultad, te doy el derecho, es más, te obligo a que el impuesto que tú vas a causar, se lo vas a cobrar, se lo vas a quitar a tu cliente, a tu comprador, ¿sí? Y lo único que vas a hacer tú es quitárselo y tú, Daniel causante, me lo vas a entregar a mí, Fisco Federal. Es decir, tú, Daniel, te conviertes realmente en un recaudador de impuestos, ¿sí? Lo causas, pero no lo pagas. Lo causas, se lo cobras, se lo quitas, lo tienes y me lo das a mí. Eres un intermediario entre el real pagador y el Fisco Federal, ¿sí? Por eso se llaman impuestos indirectos, porque el causante, el que causa el impuesto, no ve afectado su bolsillo o su patrimonio personal por el monto de ese impuesto, ¿sí? Cuando ustedes van a comprar ropa, zapatos, van al cine, pagan su celular, ¿sí? Cuando les van a cobrar el precio del boleto, el precio de la prenda de vestir, el precio de los zapatos, más el IVA, ¿sí? Les van a cobrar un IVA. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, los que usamos celular, pues pagamos IVA, pagamos IEPS, porque es los servicios de telefonía celular, causan los dos impuestos, pero lo estamos pagando los usuarios, ¿sí? Ese cargo adicional, ¿sí? Adquiere o ese hecho de cobrarte ese impuesto, técnicamente se conoce como traslado del impuesto, ¿sí? Eso es lo que diferencia un impuesto directo de un impuesto indirecto, ¿sí?
Vamos a platicar hoy y mañana del impuesto directo, que es el impuesto a la renta, y el impuesto indirecto, que son el IVA y el IEPS. También es importante señalar, ¿sí? que en materia fiscal en México, ¿sí? Como dijimos en la lámina anterior, para alguien tiene que ser el causante del impuesto. Y esos causantes se llaman sujetos, ¿sí? Vale la pena aclarar que las leyes mexicanas, ¿sí? las federales, ¿sí? Principalmente porque estamos abordando los impuestos federales, ¿sí? Las leyes mexicanas tienen dos criterios de sujeción impositiva. ¿Qué significa? Que las leyes mexicanas, las leyes federales impositivas, tributarias mexicanas, van a tomar dos criterios para convertir a una persona en sujeto causante del impuesto, ¿sí? El primer criterio, que es el que utiliza la ley del impuesto de la renta, se llama criterio de residencia fiscal. El segundo criterio que se utiliza en México, que es el que utiliza el IEPS y el IVA, se llama criterio de territorialidad, ¿sí? Esto es importante para señalar que en México no se causan impuestos por razón de nacionalidad. Se causa impuestos ya sea por residencia fiscal o por territorialidad, ¿sí? Es decir, yo puedo ser mexicano de nacimiento, ¿sí? Y sin embargo puedo ser no residente en territorio mexicano. Yo puedo ser mexicano de nacimiento, pero tengo residencia fiscal en Argentina o en Singapur o en otro país, ¿sí? El hecho de ser mexicano, el simple hecho de ser mexicano, a mí no me obliga forzosamente a causar impuestos en México, cosa que no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos se pagan impuestos federales, algunos impuestos federales se causan por razón de ciudadanía. En México se abandona ese criterio y es decir, oye, un chino que se viene a residir a México y aquí realiza sus actividades económicas y aquí genera sus ingresos o aquí genera sus actividades, bueno, pues ese chino de nacionalidad china, de nacimiento chino, al ser residente para efectos fiscales en México, va a pagar impuestos en México, ¿sí? Entonces es importante que tengamos eso en mente, ¿sí? Porque, repito, es importante eh, subrayar que los únicos criterios que me van a mí convertir en sujeto causante o sujeto obligado a responderle al fisco mexicano es porque o caigo en la residencia fiscal. Entendemos por residencia fiscal si en México está establecida el negocio principal de mis operaciones, mi actividad principal, o inclusive si yo habito en México, ¿sí? Las personas físicas, su primer criterio de sujeción por residencia fiscal es que en México tengas establecida tu casa habitación, es decir, que tú vivas físicamente en territorio nacional, ¿sí? ¿Qué diferencia entre residencia y territorio nación o territorialidad? ¿Por qué IVA no toma criterio de residencia también? Porque IVA, ¿sí? Tiene la peculiaridad de que podríamos decir de manera muy vulgar o popular. A la ley de IVA le importa un cacahuate, ¿sí? Dónde esté tu actividad, dónde tengas tu administración del negocio, dónde esté tu empresa, dónde esté tu casa. A lo que la ley de IVA le va a interesar es en dónde realizaste el acto que te convierte en sujeto de IVA. Si ese acto, si previsto por la ley de IVA, ocurre en territorio nacional, ocurre en México, a mí no me importa, ¿sí? ¿Dónde estés tú? A mí me importa en dónde hiciste el acto. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre estés ubicado físicamente en un territorio a que realices un acto determinado en el territorio, ¿sí? Entonces, esa es una de las grandes diferencias que tenemos entre los criterios de residencia, físicamente dónde estás, y territorialidad,
No me importa dónde estés, lo que me importa es en dónde realizaste el acto, ¿sí? Ok, hecho estas aclaraciones, pues vamos a empezar con los aspectos básicos del impuesto de la renta. Principalmente, ¿sí? Vamos a empezar con las personas morales, ¿sí? Ok. Comentábamos hace rato, muchachos, que para que yo me convierta en sujeto del impuesto, ¿sí? Yo debo coincidir con la hipótesis legal que la ley prevea como detonante o como condicionante para que yo cause un impuesto. Toda ley tiene que señalar, ¿sí? ¿Qué conducta, qué acción, qué situación, qué característica me convierte en sujeto o causante de un impuesto? Concentrarnos en renta, ¿sí? ¿Sí? Pasa algo muy curioso, ¿sí? Posiblemente ustedes ya llevaron algún curso básico de contabilidad o algún curso básico de finanzas y posiblemente ya han escuchado la palabra renta, ¿sí? La ley del impuesto sobre la renta, o sea, se llama ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? En estricta teoría, eh, podríamos decir entonces, partiendo de que renta viene de la palabra rentabilidad, viene de la idea de generación, de obtención de riqueza adicional, de rendimientos, ¿sí? Curiosamente, en toda la ley del impuesto a la renta jamás aparece la palabra renta, ¿sí? Oye, entonces, ¿por qué la ley del impuesto a la renta, si jamás habla de lo que es la renta, por qué se llama impuesto sobre la renta? Ah, porque pues nos encanta copiarle el nombre a otros países, ¿sí? Si bien es cierto que lo que pretende la ley es grabar tu rentabilidad, realmente la hipótesis que te convierte en sujeto del impuesto es la obtención de ingresos. Es decir, el objeto de la ley de renta es grabar los ingresos que tú obtengas. Es decir, yo sujeto, yo persona, física o moral, me voy a convertir en causante del impuesto sobre la renta desde el momento en que yo obtengo ingresos, ¿sí? No dice la ley que te conviertes en sujeto si ganas, si tus ingresos te dan ganancias. Lo que la ley dice es, a mí de entrada me importa, me interesa que tú te conviertas, empieces a jugar conmigo desde el momento en que tú obtienes un ingreso. Más adelante veremos si los ingresos te dan utilidad, te dan ganancias o te dan pérdida, ¿sí? Eso ya lo veremos, dice la ley, lo veremos más adelante, pero desde el momento en que tú obtengas un ingreso, ya te conviertes en cliente, vamos a decirlo así, de la ley del impuesto de la renta, ¿sí? Siendo el término ingreso el más importante, porque es la hipótesis legal que me convierte en sujeto, curiosamente también la ley del impuesto a la renta no define lo que es un ingreso, o sea, no da un concepto de ingreso. Sin embargo, esa ausencia ya ha sido superada por los tribunales, ya ha habido muchas opiniones y de alguna manera práctica pudiéramos decir, bueno, por supletoriedad, lo que ustedes quieran, se ha llegado a aceptar que la palabra ingreso es muy aceptada la definición que tenemos en las famosas o criterios de información financiera, ¿sí? Podríamos decir que a grandes rasgos un ingreso es aquel concepto que tiene un efecto positivo en tu riqueza, ¿sí? Tiene un efecto favorable en tu ganancia o en tu pérdida operativa de un periodo determinado, ¿sí? Eso es importante, porque también es importante que distingamos que no toda entrada de efectivo es un ingreso. Es decir,
No cualquier entrada de dinero a una empresa, a una persona, significa que sea un ingreso. Y voy a poner dos ejemplos muy sencillos, ¿sí? Oye, fíjate que yo vendí un producto, ¿sí? El producto yo lo compré en 50 pesos y lo vendí en 100 pesos. Entonces, dices, oye, cuando tú vendas ese producto, pues ahí sí, tú le ganaste 50 pesos. Tú habías gastado 50, pero lo vendes en 100. O sea, ese diferencial a ti te hace tener una rentabilidad, te hace tener una ganancia. Tú le ganaste algo en esa operación. Bueno, esos 100 son ingresos, pero tu ganancia solamente fue de 50. Sobre esos 50 te voy a hacer pagar impuestos. ¿Por qué? Porque eres más rico. Tú antes tenías 50 pesos y los convertiste en 100, le ganaste 50 pesos. ¿Sí? Ejemplo 2. Oye, entraron 100 pesos a mi chequera, pero ¿qué crees? Me los prestó el banco. ¿Sí? Oye, eh, yo tengo 100 pesos más en mi chequera, pero esos 100 pesos no son míos. Esos 100 pesos los tengo que regresar. Tarde o temprano se los tengo que pagar al banco. En algún momento, yo teniendo esos 100 pesos, en algún momento ya no los voy a poder tener porque los tengo que regresar. Y peor aún, posiblemente los tenga que pagar con intereses porque el banco no me va a prestar gratis. Si se fijan, en un aspecto, el de la venta, el dinero ya es mío, ya puedo disponer de él, no se lo tengo que pagar a nadie. En el préstamo no, en el préstamo es temporalmente, no tengo la propiedad o la posesión temporal del dinero, pero tarde o temprano lo tengo que regresar. Entonces es importante que de manera muy básica, digamos, que un ingreso va a ser todo aquel concepto que a mí me genere riqueza definitiva, riqueza propia, ¿sí? Es importante entonces destacar que la misma ley reconoce que no todo entrada de recursos a una entidad económica constituye forzosamente un ingreso. Entonces, siempre hay que tener esa diferenciación básica importante, ¿sí? Ok. Para renta hay tres tipos de contribuyentes y nos vamos a concentrar solamente en uno para efectos de hoy y de mañana, ¿sí? Ok. Dijimos que renta grava por residencia, ¿sí? Y hay tres grupos, los residentes en México, grupo 1, grupo 2 y 3, los residentes en el extranjero, ¿sí? Los que no están físicamente en México, pero tienen fuente de ingresos o tienen negocios en México. Nosotros nos vamos a concentrar en el grupo primero, las personas morales o físicas que sean residentes en México. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque la ley dice, mira, muy fácil. Ya te quedó claro que yo no te grabo por nacionalidad, yo te grabo por residencia. Si tu negocio, persona moral o persona física, estás en México, pues ¿qué crees? Si eres residente en México, me vas a declarar tus ingresos de México o de donde vengan. Es decir, si tú eres residente en México y generas ingresos en México, y generas ingresos en Estados Unidos, y generas ingresos en Canadá, y generas ingresos en Brasil, y generas ingresos en Francia, todos esos ingresos me los vas a venir a declarar a México, ¿sí? De lo que se conoce como la renta mundial o renta global. Yo le tengo que declarar al fisco mexicano la totalidad de ingresos que yo obtenga en cualquier parte del mundo, ¿sí? No solamente los que genero en México. A diferencia de los residentes en el extranjero. Los residentes en el extranjero solamente le declaran al fisco mexicano, ¿sí? Los ingresos que se hayan generado en México. Entonces, para efectos del análisis que estamos haciendo, nos vamos a concentrar solamente en el grupo número 1, los sujetos residentes en México que van a tener que declarar al fisco mexicano los ingresos totales independientemente de dónde los obtengan o de dónde procedan. Bueno, ok. Comentamos ahorita entonces, los sujetos del impuesto a la renta los reconoce la ley
como o personas morales, o comúnmente también llamadas personas jurídicas, o las personas físicas. Es decir, yo puedo, como entidad económica, puedo ser una entidad colectiva, una persona moral, o una persona física individual, el ser humano. ¿Sí? La ley le habla a los dos tipos de personalidades. ¿Sí? No es una ley privativa de algún tipo de personalidad, es una ley que va a abarcar a cualquier persona con actividad económica. ¿Sale? Ok. Las personas morales, ¿sí? Básicamente el impuesto más importante, su impuesto a la renta más importante, ¿sí? Es el que se conoce popularmente como el impuesto corporativo. Es decir, es el impuesto que la persona moral va a causar por los ingresos que genera la actividad normal de la persona moral. Oye, yo soy una comercializadora, pues tu impuesto corporativo va a provenir de las operaciones de comerciales que tú realizas. Oye, yo soy una fábrica, pues tu impuesto corporativo lo vamos a causar sobre los ingresos que generan tu actividad de fabricante o de productor, que al final de cuentas también te conviertes en comercializador, porque al final de cuentas del camino tú vendes tus productos. ¿Sí? Es el impuesto no importante, sino el impuesto más tangible o reconocible que causan las empresas. ¿Sí? Las empresas, las personas morales, van a causar su impuesto sobre los ingresos que genera la actividad de esa entidad económica. Sin embargo, también las personas morales, ¿sí? Que es un tema muy complejo, pero al final de cuentas hay que mencionarlo porque se presentan en algunas circunstancias, las empresas, las personas morales, también al ser entidades colectivas y que dependen de accionistas, porque toda persona moral se constituye con la conjunción de inversionistas, que se toman el nombre de socios o accionistas, las personas morales también tienen que pagar un impuesto cuando distribuyen las utilidades a sus socios. ¿Sí? Alguien puede decir, oye, Daniel, pues de aquí ya empezamos mal y ya se empieza a complicar el panorama fiscal, porque, a ver, si te estoy entendiendo, ahora resulta que yo, persona moral, si yo genero ingresos y genero utilidades, voy a pagar impuestos, ¿correcto? Correcto. Y luego, si yo distribuyo esas utilidades, ¿qué es lo que realmente quieren los socios? Porque los socios invierten para obtener una tasa de retorno, porque quieren recuperar su inversión más un plus. Ahora resulta que yo pago impuestos por haber generado la utilidad y luego vuelvo a pagar por mandárselo a los socios. La respuesta es depende. ¿Sí? Y es lo que empieza a complicar este esquema. Dice, a ver, mira, ya te quedó muy claro y me entendiste muy bien que vas a pagar impuestos sobre las utilidades que te generen tus propias actividades. ¿Sí? Tú vas a pagar el impuesto sobre tu impuesto corporativo sobre tus utilidades. ¿Perfecto? Sí. Ok. Y tus socios te van a decir tarde o temprano, oye empresa, pues comparte las ganancias porque pues ya generaste utilidades, pues yo te invertí precisamente para yo generar mi propia riqueza personal a través de la empresa. Entonces dice la ley, muy fácil, si tú le mandas a tus socios las utilidades que ya pagaron impuesto, entonces ya no causas el impuesto porque ya lo pagaste. Pero si tú le mandas más utilidades de las que ya pagaron impuesto, entonces vas a pagar impuesto sobre ese excedente de utilidades. ¿Sí? Y ahí dice toda la gente, pues ya me hiciste más bolas porque ya entendí menos. A ver, ¿cómo voy a repartir más utilidades que las que generé que ya pagaron impuestos? Y ahí mucha gente se confunde, muchachos, y financieramente los socios hay que abrirles un poquito los ojos, porque al final de cuentas muchas veces los socios no están familiarizados ni tienen por qué estar familiarizados con todos estos temas fiscales. Pero ustedes como administradores o como asesores
junto con sus contadores, sus asesores externos, sí tienen que tener una visión financiera de todos estos temas. ¿Cómo puede suceder que una empresa pague impuestos por repartir utilidades mayores a las que ya pagaron impuestos? Muy fácil, la respuesta es muy sencilla. Yo les comentaba hace ratito que posiblemente ustedes ya llevaron algún curso de contabilidad básica, ¿sí? Y saben lo que es un balance y saben lo que es un estado de resultados, principalmente. Bueno, pues resulta que las únicas utilidades que yo puedo repartirle a mis socios es las utilidades contables, las que arrojan los estados financieros. Y es muy probable, y es casi, es más, es seguro que las utilidades contables son diferentes que las utilidades fiscales. ¿Por qué? Porque los criterios de determinación son diferentes para efectos financieros que para efectos contables, ¿sí? Entonces, si yo tengo más utilidades contables que fiscales, pues es lógico que cuando las reparta, pues esas utilidades no hayan pagado impuestos. ¿Por qué? Porque solamente pagaron impuestos las fiscales que eran más pequeñas. Si ese fenómeno se presenta, dice la ley, pues ¿qué crees, chaparrito? Que me debes de pagar impuestos por haber distribuido dineros que beneficiaron a tus socios y que no me habían pagado impuestos. Es un tema sumamente delicado, no nos vamos a ahondar mucho en él, pero es importante que ustedes empiecen a tener un poquito de conciencia del hecho de que la finalidad de una empresa, muchachos, es generar riqueza para los accionistas. Y esa riqueza tiene que fluir de las cuentas de la empresa a las cuentas personales de los socios, ¿sí? Que al final de cuentas los socios siempre va a ser una persona física, al final de la cadena. Siempre hay que tener en cuenta el costo que puede tener ese reembolso, ¿sí? Es un tema delicado, es un tema caro en impuestos en México, ¿sí? No es decir, ya gané y viene el dinero y ya repárteme los dividendos, repárteme las utilidades. Hay que escoger el momento adecuado que beneficie más a la empresa y que beneficie al socio, ¿sí? No es un tema sencillo, pero es importante que estemos teniendo en mente si ustedes van a cooperar en la administración o van a asesorar o van a orientar la administración de una entidad comercial o una empresa, son temas que hay que cuidar mucho, ¿sí? El aspecto financiero de los impuestos es un tema muy delicado, es un tema que merece mucho análisis para la correcta toma de decisiones. Y está el otro grupo, dicen, oye, las personas físicas, ¿sí? La entidad económica que es la persona humana individual, ¿sí? Bueno, ellos también causan el impuesto a la renta por sus ingresos, pero lo van a determinar de una manera diferente y muy similar a la persona moral. ¿Por qué diferente y por qué similar? ¿Sí? Vamos a ver un poquito la lámina que sigue, cómo calculan sus impuestos las personas morales. ¿Sí? Las personas morales dicen, toma todos tus ingresos y esos a todos juntos, somételos a un tratamiento que vamos a ver un poquito más adelante. Las personas físicas, dicen, inicialmente, perdón, eh, causan un impuesto que le vamos a llamar capitular y termina siendo un impuesto global. ¿Qué significa eso? Perdón, creo que le aumenté un poquito aquí, pero de modo. Bueno, el esquema de tributación de impuesto a la renta de las personas físicas, ¿sí? Como está diseñado en función a qué se dedica la persona física. ¿Qué hace la persona física para generar sus ingresos? ¿De dónde obtiene dinero las personas físicas? ¿Sí? ¿Qué actividad desarrolla? ¿Qué actividad realiza? ¿Cómo está, en base a qué está generando? Entonces la ley del renta dice, oye, pues ¿qué crees? Eh, Voy a diseñar un esquema de tributación en función a tu actividad económica, ¿sí?
vamos a ver un poquito más adelante que las personas físicas tienen 9 capítulos de tributación. Por eso se llama un impuesto capitular. Tú vas a causar el impuesto en función al capítulo en el cual tributas, ¿sí? Por poner un ejemplo, hay un capítulo para los empleados, para sueldos y salarios. Hay un capítulo para los comerciantes. Hay un capítulo para los arrendadores de bienes inmuebles. Hay un capítulo para los accionistas. Hay un capítulo para los que reciben intereses bancarios. Hay un capítulo para los que inclusive se gana la lotería. O sea, en función a tus actividades, te estoy diseñando un capítulo que se adecue a tu naturaleza económica para que tú me causes impuestos. Pero al final del camino, ¿sí? Me vas a globalizar, me vas a sumarizar todos los capítulos en los cuales tú hayas obtenido ingresos. Oye, fíjate que yo soy arrendador y asalariado. Ah, bueno, pues me vas a pagar impuestos separadamente como empleado y como arrendador. Pero al final del año, en tu declaración del año, me vas a globalizar, me vas a juntar los capítulos para que me declares todos los ingresos que generaste del año, independientemente de qué capítulo. ¿Vamos bien, muchachos? Esto que tenemos aquí es la parte estructural básica de lo que es, cómo determina una empresa, una persona moral, su impuesto corporativo, que es el que realmente nos importa ahorita, ¿sí? A pesar de toda la problemática que dijimos del impuesto de dividendos, nos vamos a concentrar en cómo se calcula el impuesto corporativo, ¿sí? Cómo calcula una persona moral su impuesto eh, por los ingresos que obtiene, ¿sí? Esto que tenemos al frente es la fórmula del impuesto anual, ¿sí? ¿Qué significa que es una fórmula anual? O sea, hay otra fórmula, sí hay otra fórmula que es para pagos mensuales, pero eso lo vamos a detener un poquito. Primero vamos a entender cómo calcula su impuesto anual una persona moral, ¿sí? Ok. Es una simple fórmula, ¿sí? Y esta fórmula, más o menos la intenté representar con esta figura, ¿sí? A ver, ¿ya te quedó claro, persona moral, que a ti te convierte en sujeto al impuesto a la obtención de ingresos? Sí. Ok. Y que ya te quedó claro que los ingresos son cualquier cantidad o cualquier efecto que te genere riqueza y que te genere incremento patrimonial. Sí, ok. Entonces, si ya te queda claro, eso es obvio pensar que el primer renglón de la fórmula, si el objeto de la ley es gravar los ingresos, pues obviamente, el primer renglón de la fórmula tiene que ser los ingresos. Esos ingresos, técnicamente la ley los reconoce o los bautiza como ingresos acumulables. ¿Qué significa eso? Que me tienes que acumular, que me tienes que juntar, que me tienes que globalizar todos los ingresos que van a pagar o que van a ser sujetos a gravar, ¿sí? Y ya te quedó claro, los que obtengas en México o los que obtengas desde el extranjero, ¿sí? Ok. Entonces, el objeto de la ley es grabar los ingresos, pues el primer renglón, repito, tiene que ser los ingresos acumulables. Sin embargo, la ley también tiene algo muy interesante, muchachos, ¿sí? La ley no puede hacer a un lado o no considerar, ¿sí? Un efecto financiero, un efecto económico que está aparejado a la obtención de ingresos. Por ahí dicen algunos tratadistas que los ingresos no son por generación espontánea, salvo casos especiales, ¿sí? ¿Qué significa esto? Dicen los economistas, dicen los financieros, dicen, a ver, que te quede claro. Tú para generar ingresos, ¿qué necesitas hacer? Pues tengo que realizar una actividad, tengo que realizar un acto, tengo que realizar algo. Perfecto. Tú, por ejemplo, para vender un pantalón, tienes dos caminos.
O compras y revendes el pantalón o fabricas el pantalón, por poner un ejemplo. En ambos casos, tú necesitaste primero invertir, gastar. Si tú vas a comprar para revender, pues tú debiste primero que todo comprar el pantalón, invertir gastar en la compra para tener el pantalón y luego poderlo revender. Si tú lo quieres fabricar, pues vas a tener que gastar primero en materiales, en mano de obra, en gastos de fabricación, o sea, vas a tener que gastar primero para poder estar en posibilidades de generar un ingreso a futuro. Ese principio económico lo reconoce la propia ley porque esa ley me queda claro que para que las empresas generen ingresos deben invertir, deben gastar anticipadamente. Por lo tanto, a los ingresos que obtengas en el ejercicio, te voy a permitir deducir aquellos gastos y costos, ¿sí?, que te fueron necesarios para generar esos ingresos. Y ese segundo renglón de la fórmula o esa deducción de gastos se conoce legalmente con el término de deducciones autorizadas. Este nombre es importante, muchachos, porque se llaman deducciones autorizadas porque solamente voy a poder deducir aquello que la ley expresamente te permita deducir. Es decir, a diferencia de la contabilidad, no vas a poder restar lo que a ti se te pegue la gana. Solamente vas a poder restar lo que yo, ley, te permita restar. Lo que yo, ley, textualmente y bajo ciertas condiciones, te permita, te autorice a disminuir. Por eso se llaman deducciones autorizadas. Y ahí empieza a marcarse grandes diferencias entre los criterios contables y los criterios fiscales. Por lo tanto, como comentábamos hace un rato, es muy difícil que el resultado contable sea igual al resultado fiscal o viceversa. Y luego todavía dice la autoridad, oye, ¿qué crees? La ley, perdón, aparte de tus deducciones autorizadas, también te voy a permitir que deduzcas la PTU pagada a tus trabajadores en el ejercicio. La PTU es una prestación laboral, es una obligación laboral, y cuando la pagues, te voy a permitir que también la deduzcas porque estoy consciente que también representa un gasto financiero importante para las empresas. Y esos son los tres primeros renglones de la fórmula, ¿sí? Ingresos menos deducciones menos PTU. Si se ponen a pensar un poquito, es muy similar a un estado de resultados contable. Ventas menos costo menos gastos igual a utilidad, ¿sí? La ley de renta lo toma igual. Ingresos menos deducciones menos PTU. Los resultados aritméticamente pueden ser dos: o utilidad fiscal o pérdida fiscal, ¿sí? Es decir, la propia ley reconoce la posibilidad de que una empresa pierda en un ejercicio, que tenga más deducciones que ingresos, ¿sí? La ley lo prevé, la ley lo acepta, la ley no lo prohíbe. O sea, tú puedes, sé que es un negocio y sé que puedes ganar y puedes perder, ¿sí? Ok. ¿Cuándo se da una pérdida? Pues la pérdida va a ser cuando mis ingresos sean menores a mis deducciones y a la suma de deducciones y de la PTU, ¿sí? Cuando se va a dar la utilidad, cuando mis ingresos superen el monto a mis deducciones y a la PTU en su conjunto, ¿sí? O sea, un resultado positivo o un resultado negativo. Si yo genero una pérdida, automáticamente ahí termina la fórmula. Ya no le continúo, ya perdí, ¿sí? Soy sujeto del impuesto, pero ya perdí. Al tener pérdida, no voy a generar base gravable porque ya perdí, o sea, no voy a pagar impuesto. Ese año mi impuesto es de cero porque tengo pérdida fiscal. Pero si tengo utilidad, dice la fórmula continúa. Si tú tuviste utilidad fiscal
te voy a dar chance todavía, dice la ley, de que si traes pérdidas de años anteriores, las puedas restar de esa utilidad. Ah, o sea que si yo genero una pérdida en un año, tengo la posibilidad de recuperar esa pérdida en el futuro. Sí, dice, si tú generas una pérdida, ese año no me pagas impuestos y esa pérdida te voy a ayudar o te va a ayudar que si tú en un futuro tienes utilidades, ¿sí? Aproveches la pérdida para matar esa utilidad y recuperes ese menoscabo patrimonial fiscal que tuviste. ¿Cuánto tiempo tengo para hacerlo? 10 años. Cada pérdida tiene la posibilidad de ser aprovechada en el término de 10 años con la condición de que si la puedes aprovechar y no la aprovechas, la pierdes. Ejemplo, oye, este año tuve 1 millón de pesos de pérdida. El próximo año tuvo una utilidad de 700,000 pesos. Y pagué y presenté los 700,000 pesos y pagué el impuesto sobre 700,000 pesos. Dice la ley, ¿qué crees, chaparrito? Tú generaste una utilidad de 700, pero traías una pérdida de 1 millón. No la aprovechaste. ¿Qué crees? Pudiste haberlo hecho, no lo hiciste, la pierdes. ¿Cuánto la pierdo? Hasta el monto en que pudiste haber aprovechado. En este ejemplo, pierdo 700,000 pesos y solamente me quedan 300,000 pesos para aprovechar en alguno de los próximos 9 años. Llega el año 3 y genero 500,000 pesos de utilidad. Quizá me quedan 300, a los 500 le resto 300 y solamente pago impuestos sobre 200. ¿Sí? Ok, vale. Aquí lo importante es que una vez que yo resto las pérdidas fiscales, ¿sí? Eh, la base gravable sobre lo que se va a causar impuestos se llama resultado fiscal. Es decir, la base gravable no se llama utilidad fiscal, se llama resultado fiscal. Esa es la base, ¿sí? El resultado fiscal forzosamente tiene que ser cero o mayor que cero, ¿sí? Es decir, si yo tengo una utilidad fiscal de 500,000 pesos y tengo pérdidas fiscales de 2 millones, yo no voy a restar 2 millones, solamente voy a restar las pérdidas que necesito para matar la utilidad de tal manera que mi resultado fiscal sea de cero, ¿sí? Solamente amortizo las pérdidas necesarias para amortizar o matar la utilidad fiscal. No hay resultados fiscales negativos, ¿sí? Tenían un resultado fiscal positivo, entonces, hecha la aclaración, la tasa del impuesto es una tasa fija del 30%. Todas las personas morales pagan un impuesto del 30%, ¿sí? Y así se genera el impuesto del ejercicio, el impuesto que yo causé en el año por la obtención de mis ingresos. Recordando que también puedo generar pérdidas, ¿sí? Si hay pérdida, yo no pago impuesto, ¿sí? Ok. A ese impuesto de ejercicio tengo la posibilidad o tengo el derecho de restarle ciertos conceptos, ¿sí? Le puedo restar los pagos provisionales que efectué en el año, el impuesto retenido que me hayan hecho, el impuesto que yo haya pagado en el extranjero por los ingresos del extranjero o el impuesto sobre dividendos que yo pude haber acreditado, ¿sí? De estos renglones, los más comunes son los pagos provisionales y el impuesto retenido, ¿sí? Ahorita estamos viendo la fórmula, muchachos, del año, ¿sí? De todo el ejercicio. Por ley, las personas morales tienen la obligación de pagar su impuesto dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Un ejercicio fiscal normal siempre coincide con el año de calendario. En el 1 de enero, 31 de diciembre, y bajo ese supuesto yo tengo como plazo máximo para pagar el impuesto el 31 de marzo, ¿sí? En un ejercicio año calendario. Es decir, oye, pues yo cierro en diciembre y me da 3 meses la ley
para preparar mi declaración anual, presentar mi declaración anual y pagar el impuesto. ¿Sí? Es obvio pensar que el fisco, el gobierno, no se va a esperar todo un año para recaudar los impuestos. ¿Sí? No, pues, porque yo necesito dinero diario, yo necesito dinero constantemente. Yo no me puedo esperar de cada marzo para juntar, ahora sí que hacer la vaquita, hacer el colchón para financiar las operaciones de gasto público durante todo un año. Es imposible. Yo necesito flujo, dice el gobierno. De tal manera que voy a inventar un sistema que obligue a las personas, a las empresas, a irme haciendo adelantos a cuenta del impuesto. ¿Sí? Que me haga abonos mensuales. Es decir, las empresas tienen que pagar una cantidad mensual a cuenta del impuesto del ejercicio. ¿Para qué? Para proveer de flujo de recursos al gobierno. Esos pagos mensuales, anticipos o abonos mensuales, se conocen como pagos provisionales. ¿Sí? Provisional porque es una provisión a cuenta del impuesto del ejercicio. Y otro punto es, que también es muy común, es el impuesto que le retienen a la persona moral. Las personas morales tienen un ejemplo muy fácil. Oye, yo tengo cuentas bancarias, tengo cuentas de inversiones en bancarias, y esas inversiones me generan intereses. Esos intereses causan impuestos, ¿sí? Y el banco te va a decir, oye, empresa, del interés que generaste en el mes, te voy a retener tanto por ciento de impuesto, ¿sí? Tú vas a declarar los intereses como un ingreso, pero, ¿qué crees? Te voy a retener esa parte, una partecita de impuesto, y ese impuesto lo vas a poder acreditar en tu impuesto del ejercicio, ¿sí? Más o menos así opera, ¿sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo numérico, no se preocupe, ¿sí? Dos renglones vimos muy importantes, ingresos y deducciones, ¿sí? Ok. La ley de renta, ¿sí? Te señala para las personas morales que hay conceptos que son ingresos que van a causar impuesto. Hay conceptos que no van a ser ingresos, ¿sí? Que la ley no los va a considerar ingresos. Otros que la ley los va a considerar ingresos, pero que no van a ser acumulables, no van a causar el impuesto. Y hay otros conceptos que la ley dice, tampoco te voy a considerar los dividendos que te paguen otras empresas. Eso, ahorita concentrémonos en lo que sí es ingreso y lo que no es ingreso, ¿sí? Dice la ley, cualquier ingreso, o sea, cualquier modificación patrimonial que la recibas en bienes, en efectivo, en servicios, a crédito o de cualquier otro tipo, o sea, un ingreso especial, o no pagues una deuda, esos conceptos van a ser ingresos que vas a tener que acumular a tu fórmula. ¿Qué se destaca de eso, muchachos? Las personas morales pagan impuestos o causan impuestos, cobren o no cobren. Es decir, si yo vendo a crédito, si la empresa vende una mercancía a crédito, va a decir dice la ley, a mí no me interesa si la cobraste o no la cobraste. Tú ya vendiste, tú me vas a causar el impuesto de esa venta. Cosa muy diferente que va a pasar con las personas físicas, porque las personas físicas, sí, solamente acumulan hasta, causan impuestos hasta que cobran. Uno es las personas morales, por regla general, salvo las prestadoras de servicios que sean SCB o AC, acumulan de vengado, cobren o no cobren, las personas físicas causan hasta el momento de cobro, ¿sí? Hay ciertas partidas que la ley dice, aunque las recibas, no, no van a ser ingresos. Los aumentos de capital que te den tus socios, la
los pagos de pérdidas por tus accionistas, las primas por colocación de acciones o cualquier revaluación que tenga tu activo o tu capital, no va a ser ingreso. Entonces, es importante, ahorita, de manera muy básica, que la ley solamente contempla ciertos supuestos en los cuales vas a acumular. Y el otro renglón de deducciones autorizadas es sumamente importante porque es el más regulado por la ley. ¿Sí? Te dice, oye, eh, hay tres cosas que tienes que tener en cuenta para que tú puedas deducir un gasto, un costo. ¿Sí? Ya te quedó claro que te dije que son deducciones autorizadas. ¿Sí? Solamente vas a poder deducir lo que yo te permita deducir. ¿Sí? Hay una lista de conceptos que puedes deducir, entre los que se destacan el costo de lo vendido. ¿Cuánto te costó lo que estás vendiendo o estás fabricando? Los gastos que utilizaste para regenerar tus ingresos. Los activos fijos que utilizas para desarrollar tu actividad, entre otros. Los más importantes son esos. Pero no basta incurrir en esos gastos. Tienes que cumplir con ciertos requisitos. Que tus deducciones sean indispensables, es decir, que sean necesarias, que sean materiales, o sea, que sean existentes, que tengan una razón de negocio, que tengan una justificación para que lo gastes. No te voy a dejar gastar o no te voy a dejar reducir lo que a ti se te pegue la gana. Tiene que tener una relación importante, ¿sí?, con tu actividad. Tiene que ser necesario, tiene que ser indispensable, tiene que ser justificado y lógico. Tienes que tener soporte documental, llámese contratos, llámese facturas, llámese comprobantes. Tienes que estar registrado en contabilidad. Tiene que estar pagado algunos conceptos para que sean deducibles. Tienen que ser a valor de mercado. Si tienes trabajadores, estos tienen que estar inscritos en el IMSS, por ejemplo. ¿Sí? Tienes que tener tus comprobantes fiscales, tus CFDIs, con todos los requisitos que exige la ley, entre otros. Y lo más importante, que no estés en el artículo 28. El artículo 28, grandes rasgos, es la lista negra. Son los gastos, literalmente, que la ley jamás te va a aceptar como deducción. Aun y cuando esté registrado en contabilidad, aun y cuando tengas el comprobante, aun y cuando esté pagado, aun y cuando esté trasladado el IVA, aunque tengas todo eso, si caes en uno de los supuestos del 28, ¿sí? No vas a poder deducir, ¿sí? Como está, por poner algunos ejemplos, hay límite de viáticos, hay límite para reducción de automóviles y los gastos de automóvil, hay límite para algunos intereses. Es una lista muy de 30 y tantas fracciones, no lo vamos a mencionar todo, simplemente es importante tener en mente que la ley te obliga a acumular ciertos ingresos y solamente te permite deducir ciertos conceptos, ¿sí? Esto es importante porque, muchachos, porque nos debe quedar claro, ¿sí?, que las empresas determinan dos resultados y pueden darse combinaciones. Resultado contable puedo generar utilidad y también resultado fiscal utilidad. O sea, gano en los dos bases, pero montos diferentes. Puedo perder en las dos bases o puedo generar ganancia contable y pérdida contable fiscal o pérdida contable o utilidad fiscal. Es decir, no necesariamente porque yo gane contablemente significa que yo voy a ganar fiscalmente. Y no porque yo gane fiscalmente significa que forzosamente voy a ganar contablemente. Esto lo pongo, muchachos, porque algo que tenemos que sensibilizarnos, o los que tenemos contacto con las empresas o con las cifras financieras de las empresas, es que lo fiscal es financiero, ¿sí? Esto es importantísimo. Tenemos que darle una visión financiera a los impuestos, ¿sí? Voy a poner un ejemplo que lo hemos comentado muchas veces su maestro Carlos y yo, ¿sí? Partiendo de esta idea muy básica de que, oye, ingresos menos deducciones igual a utilidad, igual a resultado, igual por tasa, igual a impuesto. Imagínense esta empresa sencillita. Tengo 15 millones de pesos de ingresos y tengo 14 millones de gastos. Voy a generar una utilidad gravable de 1 millón de pesos, lo que me va a generar un impuesto de 300,000 pesos. Y alguien va a decir, no los quiero pagar, ¿sí? No los quiero pagar. ¿Qué necesito para no pagar los 300,000 pesos?
Pues una de dos, o le mueves ingresos o le mueves a deducciones, ¿sí? Porque la fórmula solamente tiene dos renglones, ¿sí? Entonces, oye, pues para desaparecer la utilidad grabada, para desaparecer los 300 debo desaparecer el millón. Y para desaparecer el millón tengo que mover o los 15, o bajo los 15 o subo los 14. Vamos a suponer que le subimos a los 14, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos para que desaparezca el millón? Pues 1 millón de más de gastos. Entonces, para pasar de 15 millones de ingresos, pasar a 15 millones de gastos y tener una base de cero. Al momento de tener la base cero, el impuesto, el 30% de cero es cero. Ah, pues entonces vamos a gastar más, ¿sí? Sería la solución aparentemente más lógica, pero problema, ¿sí? Es lo que mucha gente no empieza o no analiza correctamente. A ver, si yo no hago nada, muchachos, ¿sí? Si yo no hago nada, yo le pago al fisco sus 300 y yo me quedo con 700 en la bolsa. Yo gané 1 millón, me quita 300 el fisco, yo me quedo con 700 en la bolsa, ¿sí? Por el otro lado, opción 2, no quiero pagar los 300, necesito más gastos. Pues para no pagar los 300, ¿qué tendría que haber hecho? Ah, pues gastar 1 millón de pesos más. Si lo hacemos el comparativo, ¿con cuánto dinero me quedo en la opción 2? Si yo tenía 1 millón, me quitan 300, me quedo con 700 pagando el impuesto. ¿Qué pasa si yo gasto 1 millón? ¿Sí? No pago los 300 porque no los causo, pero ¿cuánto me quedo en el banco? Nada, porque el millón que yo había ganado lo tuve que gastar para no pagar 300. Es decir, con tal de no pagar 300, ¿estás dispuesto a gastar 1 millón? Pues como que no tiene mucha lógica operativa, mucha lógica financiera. Entonces, esto se conoce como las famosas paradojas de la planeación fiscal. ¿Por qué lo comento, muchachos? Porque tenemos que empezar a romper el esquema, la mentalidad de que el fiscalista, el contador, el abogado fiscalista, el financiero, el administrador, debe estar preocupado y debe estar enfocándose en no pagar impuestos. Ese es uno de los grandes, grandes errores que cometen las empresas actualmente, ¿sí? Eh, una cosa es planear los impuestos y una cosa es evadir los impuestos, ¿sí? Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Entonces, quería platicar esto con ustedes para que se empiece a dar cuenta de que toda decisión fiscal tiene una connotación, un análisis, una visión financiera. Lo fiscal es financiero, hay que administrar lo fiscal. ¿Está claro? Sí, bueno. Voy a dejar de compartir esto para ver un ejemplo numérico de lo que estamos platicando. Estos ejemplos básicos del resultado del impuesto anual, ¿sí? Tres supuestos distintos, donde si se fijan, oye, en estos dos, mis ingresos superaron, eh, ¿cómo se llama? A mis deducciones autorizadas y mi PTU pagado. Tuve una utilidad fiscal de 10 millones 500, tuve pérdidas de 4 millones 300, tuve un resultado fiscal de 6 millones 200 mil pesos y voy a causar un impuesto de 1 millón 860, ¿sí? Y como comentamos, le vamos a descontar los pagos provisionales, los anticipos mensuales que yo le hago al fisco durante el año. Estoy inventando que se pagaron 1.350.000 y el banco me retuvo 40,000 pesos de intereses, hizo un pago de impuesto de dividendos que lo voy a acreditar y me sale a pagar 220,000 pesos todavía en la declaración anual, ¿sí? Bajo este hipotético resultado matemático, aritmético. Pero no significa que siempre me va a resultar a pagar en la declaración anual, ¿sí? Aunque yo tenga utilidad aquí y no tenga pérdidas fiscales, sí voy a causar un impuesto en el escenario 2. Pero también se puede dar el caso que mis pagos mensuales superen a mi impuesto de ejercicio y que el banco también me haya retenido. En ese caso, ¿sí? Mi impuesto del año
fue inferior al monto de los impuestos que yo ya anticipé. ¿Qué va a pasar en mi declaración anual? Que yo voy a tener una cantidad a mi favor, un saldo a favor del impuesto de la renta. ¿Qué puedo hacer con él? Perdón, una de dos. Me lo puedo guardar para aprovechar ese saldo a favor contra futuros pagos del impuesto sobre la renta, o le puedo pedir al fisco que me devuelva esos 95,000 pesos. ¿Sí? Repito, no siempre, o sea, no por ley te va a tener que salir a pagar en el impuesto de la renta en la declaración anual, no siempre te va a salir, te puede salir a pagar o te puede salir un saldo a favor. ¿Sí? Tercer supuesto, aquí cambia el escenario. Aquí, en vez de tener una utilidad fiscal, tengo una pérdida fiscal. ¿Sí? En el año generé una pérdida fiscal. Ya comentamos, esa pérdida yo la voy a poder aprovechar en máximo 10 años, hasta, o sea, agotarla máximo en 10 años. No obstante, yo tan posiblemente hice pagos mensuales a cuenta del impuesto de ejercicio. Oye, no voy a tener impuesto. Ah, pues todos tus pagos mensuales y tus retenciones se convierten también en saldo a favor. Sí, es muy casuístico, va a depender de cada empresa, ¿sí? Si tienes pérdidas, si tienes ganancias, si vas a hacer pagos, si no vas a hacer pagos, si te va a salir a pagar el anual, si te va a salir a favor. Se pueden presentar una cantidad impresionante de situaciones, ¿sí? Rápidamente, eso nada más les voy a enseñar así algo muy rápido. Esto, ¿sí? En la mecánica, ¿sí? De los pagos mensuales. ¿Cómo se calcula un pago mensual? Si se fijan, la fórmula no se parece nada a la fórmula del impuesto anual. Aquí hay un concepto muy importante que se llama coeficiente de utilidad. Prácticamente el coeficiente de utilidad representa el margen de utilidad que tuviste el año pasado. ¿Sí? Cada empresa, cuando termina el año, dice, ¿cuánto gané? ¿Cuántos ingresos tuve? Divido mi utilidad fiscal entre los ingresos y eso es el coeficiente de utilidad. ¿Para qué me va a servir? Ese factor de utilidad me va a servir para hacer los pagos provisionales del año siguiente. ¿Cómo calculo ese pago provisional? Pues ese coeficiente se lo vas a aplicar a los ingresos que hayas generado durante los meses que estás calculando. ¿Sí? Es importante que en marzo generalmente se sufre un efecto, un ajuste. Comentábamos hace rato que la ley te permite presentar tu pago, tu declaración anual, dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio, que generalmente la gran mayoría las presenta en marzo. ¿Sí? En marzo presentas la declaración anual del año pasado. Vas a declarar tu utilidad, vas a declarar tu pérdida, vas a hacer tu pago de impuestos o generar tu saldo a favor. Y vas a generar un coeficiente. Ah, ese coeficiente lo conoces hasta marzo. Oye, ¿qué pasa con los pagos de enero y febrero si no conozco mi coeficiente del año pasado, lo voy a conocer hasta marzo? Entonces ahí no te preocupes. Enero y febrero usa el coeficiente que venías utilizando. Pero en marzo, una vez que presentas la declaración, ya estás consciente de tu nuevo coeficiente y ahí, a partir de marzo en adelante, lo vas a aplicar. ¿Sí? Eso es un ajuste muy normal que reciben las empresas. Lo importante, muchachos, es que digamos, al final de cuentas, tienes que hacer un pago mensual por cada uno de los meses de manera acumulativa. Y esta cantidad total es la que vas a poder acreditar contra el impuesto de ejercicio. ¿Sí? Vámonos con personas físicas. ¿Sí? También causan el impuesto de la renta. Sí, también causan el impuesto de la renta. Pero con un esquema, como decimos, capitular. Capitulación general de las personas físicas. ¿Sí? Las personas físicas van a generar un impuesto de ejercicio, ¿sí? En función a sus 9 capítulos. ¿Sí? Ok. O sea, dice la ley, oye, yo reconozco que hay personas que son empleadas, nada más, son trabajadores, son empleados, son asalariados. Ah, hay un capítulo
de servicios personales, salarios o servicios personales subordinados, trabajadores, empleados. Oye, yo reconozco que hay comerciantes o prestadores de servicios independientes. Ah, pues hay un capítulo especial de actividad empresarial y profesional con 3 subcapítulos o subsecciones. Un régimen general, un reciclo y una enajenación de bienes y servicios por internet o plataformas. Oye, yo conozco que hay gente que renta inmuebles. Ah, pues hay un capítulo que se llama del otorgamiento, del uso, goce temporal de bienes inmuebles, los arrendadores de bienes inmuebles. Oye, hay un capítulo especial cuando alguien vende su casa, cuando alguien vende un inmueble que se lo heredaron. Oye, o alguien compró un terreno como inversión y al paso de los años decide venderlo. No se dedican a vender casas, no se dedican a vender terrenos, simplemente su inversión la está convirtiendo de tierra a dinero otra vez. Ah, hay un capítulo especial para este tipo de operaciones que se llama enajenación de bienes. ¿Ok? Oye, fíjate que me regalaron una casa, ¿sí? Oye, me donaron una casa, oye, eh, yo rentaba una casa, mi inquilino le hizo mejoras, terminó el contrato y se fue, y las mejoras quedaron a mi favor. Dicen, ah, no te preocupes, hay un capítulo especial que se llama de adquisición de bienes. Aquí vas a grabar todo aquello que incrementó tu patrimonio, pero que no te costó a ti, le costó a una tercera persona y sin embargo el beneficio quedó para ti. Quien te donó la casa, ahí, quien te la donó le costó a ti, no te costó nada, a ti nomás, ya eres el dueño de la casa, ya tienes un incremento patrimonial, este es un ingreso de este capítulo. Oye, intereses. Ah, aquí van a grabar los intereses, principalmente bancarios, que no estén afectos a una actividad comercial, ¿sí? Premios. Oye, me gané la lotería, me gané el sorteo del TEC, me gané cualquier rifa legal, me gané un premio en los casinos. Ah, pues esos premios también van a causar impuesto. Oye, soy accionista, ¿sí? Yo invertí en personas morales y las personas morales me están pagando mis utilidades, mis dividendos. Ah, pues hay un capítulo especial para dividendos, ¿sí? Y todavía hay un capítulo noveno que lo conocemos como el capítulo coladera. ¿Qué significa ahí? Que cualquier ingreso que no caiga en los otros 8 capítulos, pero que tengas un incremento patrimonial, por un DUN, ¿sí? Va a caer en ese supuesto, ¿sí? Voy a poner un ejemplo muy básico. Oye, yo debía dinero, me prestaron dinero, me condonaron la deuda o prescribió la deuda, ya no tengo la obligación de pagarla. O me hice pato, me pasé de lanza y no la pagué. Ah, pues ese ingreso, ¿sí? Tú tuviste un incremento patrimonial porque tú tuviste el dinero y jamás lo regresaste. Eso es un ingreso para efectos fiscales y lo vas a declarar en el de los demás ingresos, ¿sí? Porque no pertenece ni por salarios, ni por arrendamiento, ni por comercio, ni por intereses. Entonces, no te preocupes, cualquier incremento patrimonial que no caiga en los otros 8 capítulos va a caer aquí. Dicho de otra manera, las personas físicas, sí, prácticamente, sí, tienen 9 cajones para pagar impuestos. No significa que tengan que estar en los 9. Pueden estar en uno, o en varios, o inclusive en los 9, o inclusive en ninguno, si no generan ingresos. También algo muy importante que tienen las personas físicas, a diferencia de las personas morales, es el hecho que las personas físicas tienen, por una parte, exenciones y por una parte, deducciones personales. ¿Sí? Ahorita vamos a ver ese detalle. ¿Sí? Bueno, algo importante, muchachos, que debemos tener las personas físicas en cuenta es que es importante,
al fisco le interesa mucho saber de dónde está obteniendo recursos una persona física, ¿sí? La ley nos obliga a dos cosas muy importantes. Una, a informarle a la autoridad, ¿sí? Si yo recibo premios, préstamos o donativos en el año por más de 600,000 pesos, los tengo que informar. Tengo que decirle al SAT, oye, mi mamá me donó dinero, el banco me prestó dinero, me gané un premio en el casino. Si en su conjunto o en lo individual exceden de 600,000 pesos, tengo que informarlos al SAT, ¿sí? Informar no significa grabar. Sabemos muy bien que los premios causan impuesto. Los donativos en algunos casos causan impuestos. Hay donativos que están exentos. Los préstamos no causan impuesto a menos que no los declare. Si a mí el banco me presta dinero, 1,000,000 de pesos, y no lo informo, sabiendo, o sea, sé que no es un ingreso porque lo tengo que regresar, pero si no lo informo, corro el riesgo de que el SAT me diga, pues no lo informaste, Daniel, pues ¿qué crees? Para mí es un ingreso y me pagas impuestos sobre ese ingreso. La otra obligación que hay que tenerle mucho cuidado es esta, rápidamente. Uno de los graves problemas que tienen las personas físicas o que tenemos las personas físicas es lo que se conoce como discrepancia fiscal. A grandes rasgos, ¿qué es una discrepancia fiscal? Cuando yo declaro más gastos que ingresos. Comentábamos hace un buen rato de que las personas físicas pagan impuestos hasta que cobran sus ingresos. Entonces el fisco dice, a ver, si tú cobraste 500, ¿cómo le haces para pagar 700? ¿De dónde sacaste dinero para pagar 700 si solamente me declaraste 500? Y como tú tributas a nivel flujo, pues hay 200,000 pesos que no checan. Entonces yo, fisco, voy a presumir que hay una discrepancia fiscal. ¿Qué significa? Que tú me ocultaste ingresos por 200. Eso, eso para mí es un ingreso por omisión, me debes impuestos por omisión de ingresos. No es lógico pensar que declarando 500 estés en posibilidades de gastar 700. Dices, no, espérate. ¿Sí? Eso es una presunción. Yo tengo el derecho a aclararte por qué el diferencial de 200. Sí, es cierto, yo te declaré 500 y este año solamente tuve 500,000 pesos de ingresos. Pero ¿qué crees? Yo pude gastar 700 porque, ¿qué crees? Ya te dije que el banco me prestó. Ya te dije que mi mamá me donó cantidad. Y además, no es el primer año que yo tributo contigo. Yo llevo años pagándote impuestos y yo agarré de mis ahorros personales de años pasados, tengo un muy guardadito y de ahí tengo recursos para poder gastar los 700. Si yo te aclaro esos 200, y el SAT se queda satisfecho, queda convencido, pues obviamente ya no va a pasar nada. Pero si no convenzo al SAT, me voy a enfrentar a un problema que se llama de discrepancia fiscal, donde me van a tratar de considerar como ingreso acumulable ese diferencial entre ingresos y gastos. Pero repito, es una presunción. Yo tengo todo el derecho a aclararle al SAT lo que a mi derecho convenga. ¿Vamos bien? Ok. Comentábamos que las personas físicas tienen exenciones y tienen deducciones personales, ¿sí? Las personas físicas pueden tener exentas ciertas prestaciones laborales, ¿sí? Tiempo extra, el 50% del tiempo extra, parte del aguinaldo, parte de la prima vacacional, parte de la PTU, tienen exenta la previsión social, las ayudas que le dan los patrones a los trabajadores, becas educacionales, vales de despensa, gastos médicos mayores, ¿sí? Pensiones de retiro. Cuando vendes tu casa habitación, puede estar exenta totalmente si no excede de 700,000 UDIs. Todas las herencias están exentas. Los donativos que recibas de tus papás o de tus abuelos si eres casado, los donativos entre esposos, los donativos que reciben los papás de sus hijos o los abuelos de sus nietos, están completamente exentos, ¿sí?
las pensiones alimenticias, o sea, los alimentos o las pensiones alimenticias que por ley se señalen en juicios están exentas para quien recibe la pensión alimenticia, ciertos derechos de autor, ciertas indemnizaciones por daños y perjuicios, por mencionar algunas, son varias. Como deducciones personales, ¿sí? Las personas físicas tenemos derecho a deducir nuestros honorarios médicos y gastos hospitalarios, los gastos funerarios, las aportaciones adicionales para mi fondo de retiro, el transporte escolar si me lo exige la escuela de mis hijos, los intereses hipotecarios si pedí crédito para casa, habitación, son algunas de las deducciones que tenemos derecho todas las personas físicas en nuestro impuesto anual, ¿sí? Aunque desgraciadamente están limitadas. Dicen, oye, tus deducciones personales tienen un tope. Solamente puedes deducir como tope el menor entre 5 o más anuales o el 15% de tus ingresos totales. Esos son los topes, ¿sí? El que sea menor. Entonces, no significa que yo pueda deducir el 100% de mis gastos personales. Oye, yo estoy pagando, se me faltó poner ahí un seguro de gastos médicos mayores. Pues voy a poder deducir una parte siempre y cuando el total de mis gastos personales o deducciones personales no excedan de ese 15% de mis ingresos o de esos 5 UMAS anuales, que aproximadamente son 190 y tantos mil. No, la UMA anual está en 39, estamos hablando, sí, casi 200,000 pesos. Están topados las deducciones personales. Esta es la fórmula con la que paga impuestos una persona física. ¿Sí? Cambia mucho, obviamente, con la manera en la cual calcula impuestos una persona moral. Pero creo que asusta más de lo que realmente es complicado esto. ¿Sí? Nada más que no quería irme hoy sin que vieran el comparativo de las fórmulas entre la persona física y la persona moral. Si ustedes se fijan, destaca que la persona física paga sobre tarifa, es decir, ya vimos que las personas morales pagan 30% a tasa fija, por todas las personas morales. Las personas físicas pagan en función a sus ingresos. Si se fijan, es una tarifa progresiva, es un impuesto progresivo, ¿sí? Entre más ganes, más pagas. Entre menos ganes, menos pagas, ¿sí? Lo que se llaman las famosas tarifas progresivas. Es decir, la persona física sí va a pagar impuestos en función a cuánto realmente gana, ¿sí? Las personas morales pagan independientemente de su resultado fiscal, van a pagar siempre el 30%. Si se fijan, la tasa de las personas físicas, la tasa máxima es del 35%, que nunca llega al 35% efectivo. Eso lo vamos a platicar mañana. ¿Sale? ¿Vamos bien? Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues mañana continuamos, ¿no? Esta es la primera de dos partes. Mañana seguimos hablando de las personas físicas y el impuesto a la renta, Dani, y Sí, platicamos también del IVA y del IEPS del para IEPS. Sí, terminar las dos sesiones donde hablaremos de los tres impuestos. ¿Ok? correcto. Bueno, gracias a todos. Nos vemos mañana.